Shalom, un saludo fraterno para todos aquellos que nos puedan escuchar en este instante. Les habla su hermano y amigo Carlos Rodríguez en su espacio La Cita de hoy. Y hoy tenemos una cita que se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 20. Dice así la cita: la ley se introdujo para que se viera la enormidad de la ofensa, pero en cuanto se vio la enormidad del pecado, se apreció la grandeza del favor. Muy bien. Mucha gente, sobre todo en el ámbito cristiano, le tiene adversión, le tiene pavor a todo aquello que suene con la ley o todo aquello que tenga que ver con la ley, ¿no? Y esto se debe a que primeramente se les ha enseñado mal acerca de ella, y por el otro lado existe una cierta sombra de temor o de amenaza en cuanto a que el que guarde la ley entonces va a caer de la gracia y por ende va a perder su salvación. Y repito, todo esto pues es equívoco a la luz de las Escrituras. Pero, ¿qué es la ley? ¿Y por qué está? ¿Y por qué se hace necesario que esté presente hoy en la vida del creyente? Mientras que, repito, en el pensamiento occidental y aún más, casi en ese pensamiento, todo lo que suene ley lo vamos a ver de una misma forma, no solo en cuanto a la ley de Elohim, sino en cuanto hasta las mismas leyes civiles, ¿no? Siempre en ese pensamiento se va a ver la ley como un obstáculo, ¿no? Como algo que limita, y siempre va a generar por esa razón un sentimiento que negativo. Pero en la mente hebrea, en las Escrituras, la ley, o como se conoce la Torá, que es la palabra hebrea que se emplea para el término ley, la Torá tiene que ver con instrucción, tiene que ver con enseñanza, y esa instrucción, esa enseñanza es lo que le permite al ser humano fluir y direccionarse correctamente de modo que no erre, ¿no? Entonces, en el concepto, repito, de las Escrituras, cuando se va a hablar de la ley, la Torá, ¿sí?, está asociado concretamente a una figura. Recuerden que el idioma hebreo es muy concreto, y la Torá está asociado a aquella persona, un arquero que dispara una flecha. Y cuando el arquero es bueno, atinado, ¿no?, y dispara la flecha y da en el blanco, entonces está en la Torá, ¿cierto? Y por ende, en sentido contrario, cuando no se da en el blanco, cuando se erra, cuando se falla en ese blanco, entonces eso es lo que va a definir el pecado, que no se da en el blanco. Y eso es lo que lo va a explicar precisamente el enviado Shaul en esa misma carta a los Romanos, pero capítulos más adelante, en el capítulo 7, verso 7, dice: ¿qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no supiera lo que es pecado si no fuera por la Torá, pues no estaría consciente de la codicia si la Torá no dijera no codiciarás. Entonces miren que la Torá se va a encargar de mostrar qué tan cerca o qué tan lejos estamos del objetivo, de la diana o el blanco, hablando pues aquí en estos términos del arquero con la flecha, ¿no? Por ello es que la Torá entonces, mire que en cierto sentido sí va a tener una razón que genere ese sentimiento adverso. ¿Por qué? Porque la Torá no está allí para decirnos qué buenecitos somos, ni para justificarnos cuando hacemos las cosas mal, y tampoco no está la Torá para darnos como una palmadita en la espalda diciendo, bueno, no importa, síguelo intentando, la próxima será mejor. No, la función de la Torá es mostrarte cuál es el blanco y decirte la forma en que debes proceder para siempre dar ¿qué? En el blanco. Si no se hace de esa manera, entonces pues al fallar uno, al equivocarse, va a ser evidente el pecado. Lo va a hacer visible. Y con ello, al hacer visible el pecado, también va a mostrar las consecuencias mismas del pecado. Y por eso, repito, cuando nos acercamos a la Torá, por esas razones, que sí debe generar ese sentimiento como negativo o adverso, porque la Torá nos va a mostrar qué tan cerca o qué tan lejos estuvimos de darle al blanco, ¿no? Y como lo leíamos al principio en nuestra cita de hoy, dice que la Torá se añadió, se introdujo. Además, la palabra en griego es muy llamativa, porque dice que aún se introdujo de forma escondida, ¿no? Pero se introdujo, se añadió, y después veremos a qué se añadió, ¿no? Dice, para evidenciar
lo exagerado, para hacer notorio lo absurdo del pecado en la vida del ser humano, ¿no? El obrar contrario a la instrucción. Entonces, para eso está allí la Torá. Y cuando nos vamos entendiendo y definiendo el sentido de la Torá, pues vamos a ver que primero va a ser una herramienta, una instrucción, una ayuda que nos va a llevar a proceder a ¿qué? A que le demos, atinemos al blanco. Pero cuando lastimosamente nos equivocamos, erramos, la misma Torá nos va a hacer ver notorio ese pecado y lo va a hacer grandísimo, ¿no? Precisamente para que notemos lo absurdo del habernos equivocado, ¿no? Por el otro lado, ¿sí? Decíamos en cuanto a este temor que se infunde, que quien guarde la Torá pues va a perder la salvación, ¿no? La gracia. Entonces, en cuanto a este punto de la gracia o el favor inmerecido, precisamente el enviado Shaul nos aclara en varios pasajes y ocasiones que la Torá no es ajena ni es contraria a la promesa de Elohim. Precisamente allí a esas promesas de Elohim es que se le añadió, se introdujo, ¿no? La Torá. Leámoslo en Gálatas, capítulo 3, verso 21 al 23. Dice, por consecuencia, ¿es la Torá contraria a las promesas de Elohim? Como repito, a veces lastimosamente como que se ponen antagónicamente, como que por un lado está la ley, la Torá, y por el otro lado está la gracia, el favor inmerecido, ¿no? Entonces como que pareciera que fueran antagónicas y estuvieran conflictuadas, peleando entre sí. Y aquí Pablo está diciendo, ¿es la Torá contraria, opuesta a las promesas de Elohim? Dice, de ninguna manera. Porque si se hubiera dado una ley capaz de conferir vida, entonces la justicia sería por la ley. Sin embargo, la Escritura señaló a todos como pecadores. Y cuando está diciendo la Escritura, ¿de qué está hablando? ¿De cuál Escritura? Pues de la Torá. Porque la función de la Torá es mostrar el pecado y pues la infracción. Dice, sin embargo, el verso 22, Gálatas 3:22, sin embargo, la Escritura señaló a todos como pecadores, para que la promesa se les diera por la fe en Yahoshua el Mashiach a los que creen. Verso 23. Pero antes de que viniera la fe, estábamos custodiados bajo un sistema de ley, reservados para la fe que había de revelarse. Entonces mire que la promesa de la redención, de lo que está hablando allí Pablo, que si la Torah es contraria a la promesa, es de esa promesa de redención que se hizo presente desde el mismo momento en que el Adán pecó. Y luego dice que se introdujo la Torá como un sistema de custodia, como un sistema de protección para el mismo hombre. ¿Protección de qué? De la muerte. ¿De qué necesitamos ser salvos? De la muerte. ¿De qué necesitamos ser rescatados, redimidos? De la muerte. ¿Vamos ahí? Y entonces nos dice, el enviado Shaul dice que precisamente el sistema de la ley, el sistema de la Torah, está dado para que se hiciera manifiesto, ¿no? O para que se guardara mejor, para que sirviera como una custodia, un protector del ser humano hasta que se hiciera manifiesta la redención de Elohim en la persona de Yahoshua el Mashiach. Y esa es la belleza de lo que vamos a encontrar, que entonces la Torah, si bien se vino a introducir y se vino a meter, digámoslo así, el medio de las promesas de Yahweh, se introdujo como una manera ¿qué? De protección, de guarda, de salvaguarda, hasta que viniera o se completara esa promesa de redención por la fe. Entonces concluimos, junto con el enviado Shaul, pues llegamos a la misma conclusión, que la observancia de la Torá no está en contravía, no es opuesta, no es adversa ¿qué? A las promesas ni a la fe depositada en Yahweh Elohim y en su enviado Yahoshua, sino que por el contrario se vuelve un complemento. Primero fue una cosa que fue la Torá, que sirvió ¿qué? Como protección, como un escudo que protege, y luego hasta que viniera ¿qué? La redención final, ¿no? Muy bien. Miren, Romanos capítulo 3, verso 31, dice, hablando precisamente de esta relación, de esta sincronía que hay entre la Torá y las promesas, la fe, dice así: entonces invalidamos la Torá
por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la Torá. Entonces mire que la misma fe y el aferrarnos a las promesas de Elohim nos llevan a confirmar la esencia y la necesidad de la Torá. ¿Para qué? Para que por medio de la Torá aprendamos no solo entonces ya el negativo, a ver la enormidad, lo absurdo que es el pecado, sino que entonces, entendiendo esa complejidad de lo absurdo del pecado, podamos entender la grandeza del favor, de la misericordia de Elohim y por ende obrar en consecuencia a esa gracia derramada ampliamente en todos aquellos que creen y se mantienen en la fe. Por ello, y para finalizar esta reflexión, este comentario, la cita de hoy, vamos a encontrar estas expresiones de Shaul acerca de la misma Torá. Ahí mismo en la carta a Romanos, capítulo 7, verso 12 al 16, dice, de manera que la ley es santa, que la Torá ciertamente es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Está hablando de la ley. Entonces, ¿eso que es bueno llegó a ser muerte para mí? Pregunta Shaul. De ninguna manera. Es que el pecado aparece como pecado porque utiliza algo que es bueno para producirme la muerte. Precisamente el pecado es eso, te toma lo que es bueno, lo tergiversa, lo daña, lo hace que tú te equivoques del camino y entonces al equivocarse y al errar, eso es lo que va a producir ¿qué? La muerte, ¿no? Dice, estamos leyendo verso 13, dice, de esta manera, gracias al mandamiento, se hace patente la pecaminosidad del pecado, se hace evidente lo absurdo del pecado. Verso 14, porque sabemos que la Torá es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. No me explico mi conducta, verso 15, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Ahora, si lo que no quiero hacer es lo que hago, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Mire que aquí hay un punto muy interesante que está diciendo que lo que es la ley, lo que es la enseñanza es espiritual. Es para ejercitarnos en el espíritu, mientras que nosotros vivimos nuestra vida, nuestra cotidianidad y la estamos haciendo sujetas ¿qué? A nuestros propios deseos, que es nuestra carnalidad, es seguir nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, atender lo que queremos, ¿no? Y por eso dice Pablo que el conflicto que se llega a presentar es una cuestión interna, porque el espíritu, la mente entiende qué es lo bueno, qué es lo correcto que hay que hacer, pero el propio deseo que está en nuestra naturaleza a querer satisfacer la carne, lo que ven nuestros ojos, nuestros deseos, nuestras vanaglorias, todo eso nos empuja a hacer entonces lo contrario a lo que en el espíritu sabemos, en nuestra mente sabemos que es lo correcto. Y por eso es que él dice, no me explico mi conducta. Y coloca con ello de antemano, sigue la misma conclusión, que la ley es buena, que la ley es santa, que la ley es justa, ¿no? En ese mismo capítulo, saltemos al verso 22. Verso 22 al 25, dice así. Mi ser interior, o sea, entiéndase mi ser interior, ¿qué es? En la mente, en el espíritu, cuando está conectado con el Padre, dice, mi ser interior, me deleito en la Torá de Yahweh. Qué expresión tan bonita, y la está diciendo el enviado Shaul, dice, en mi ser interior me deleito, es algo que produce un deleite, ¿qué? La Torá de Yahweh. Verso 23, pero en mi cuerpo percibo un principio diferente que combate contra la inclinación de mi mente. Mire que la inclinación de la mente es lo que se va a llamar la inclinación hacia lo espiritual, ¿no? Pero el cuerpo entonces se va a tomar allí como una alegoría para hablar de esas inclinaciones de la carne, ¿cierto? Y dice, percibo un principio diferente que combate contra la inclinación de mi mente y que me hace prisionero de ese principio de pecado que hay en mi cuerpo. Verso 24, desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta realidad que me lleva a la muerte? Y a esa pregunta solo hay una respuesta. El único que nos puede librar de esa realidad es Yahweh.
Él es el único, el Elohim, el Creador, el Todopoderoso es el único que nos puede librar. Por eso el verso 25 dice, gracias a Elohim, que cuento con Yahoshua, el Mashiach, nuestro Maestro. Miren qué bonito aquí, porque se está hablando que le damos las gracias a Yahweh porque es el único que nos puede librar. Ahora, ¿cómo nos libra Yahweh? ¿Cómo nos libra Yahweh? A través de Yahoshua. Y es a través de Yahoshua que nosotros vamos a encontrar el direccionamiento correcto. Entonces, si la Torah es la instrucción, la enseñanza, mire que Yahoshua viene a ser ¿qué? Nuestro maestro, ¿no? Voy a tomar aquí la palabra, aunque allí la palabra maestro es más Adón, que quiere decir nuestro amo, nuestro soberano, pero quiero tomar más bien aquí la palabra maestro en cuanto a la enseñanza. ¿Qué es lo que viene a traernos Yahoshua? No solo la redención, sino que al lado de la redención viene a mostrarnos cómo es que se camina, cómo es que se debe dar en el blanco, que es la enseñanza de la Torah. Continúo y termino con el verso 25. Dice, gracias a Elohim, que cuento con Yahoshua el Mashiach, nuestro maestro, así que yo mismo con la mente le sirvo a la Torah de Yahweh, aunque mi cuerpo esté sujeto al principio del pecado. Y ese es el punto, y eso es lo que nos vamos a ir entendiendo de la realidad de la Torah. Entonces, por un lado, la Torah es evidente que nos va a enseñar cuál es el camino a seguir, y también tiene la función que cuando nos desviamos de ese camino, nos va a hacer ver lo absurdo de ese error, nos va a hacer lo pecaminoso que hemos cometido y la consecuencia de esas faltas, ¿no? Que es la parte como que no nos gusta que se nos señale como pecadores y no nos gusta que se nos diga las consecuencias negativas de nuestro mal proceder, ¿no? Pero también a la vez encierra el propósito mismo de cómo podemos llegar otra vez a corregir. Y ahí es donde entra la gracia, donde entra el favor de Elohim a través del Mesías Yahoshua, quien va a venir a ser nuestro modelo, nuestro maestro y nuestra guía para indicarnos cómo tomar otra vez el camino correcto. Y entonces la Torah es ese camino correcto. Y el maestro Yahoshua es el encargado, mire que no es la Torah, es el maestro Yahoshua el encargado de hacernos entrar nuevamente en ese camino y es el encargado de enseñarnos cómo es que se debe vivir y andar por ese camino. Entonces los dejo con este pensamiento. Hay mucho que hablar acerca de lo que es la ley, la Torah. Hemos traído aquí un principio que es el de Pablo, que es el que generalmente se utiliza, y además hay un pasaje también de Pablo que es el que el fin de la ley es el Mesías. Entonces ahí es que se enseña erróneamente que la ley ya no tiene cabida, que ya no se debe guardar y bueno. Pero hemos visto aquí plasmado nada más y nada menos que en la carta a los romanos cómo es que Pablo no solo hace evidente cuál es la función, cuál es el lugar de la Torah, ¿no? Tanto en positivo como en negativo en nuestras vidas, sino también la grandeza del favor de Elohim y el trabajo de Yahoshua, nuestro maestro. Así que con este pensamiento, que sea precisamente la palabra Elohim, su enseñanza, su instrucción, que ello se vuelva también en nuestro deleite, como dice el enviado Shaul, ¿no? Que sea nuestro deleite para que con nuestro ser interior, con nuestro, ¿no? Podamos vivir por cada palabra que sale de su boca. Así que les deseo un muy feliz día, un bendecido día y shalom.